Dale, dale. Creo que es porque es una cantidad contable, ya después más colonias son incontables. Y menos colonias. No sería Sería así. insignificante. Exacto, no es significativo. Entonces, menos de 30, pues ya, si encontramos una, dos, tres colonias, pues eso ya no es significativo, ¿verdad? Entonces, exacto, lo que ustedes dijeron es correcto. Se toma un rango estándar para que sea, pues, contable, que las colonias que se vean ahí sean contables y dar un número indicativo, ¿verdad? Ese es el objetivo. Ahora, la metodología de estas pruebas de recuentos va a depender de qué tipo de alimento vamos a analizar. Entonces, hay dos agrupaciones, alimentos crudos y alimentos procesados. El alimento crudo es todo aquel alimento que no ha sufrido ningún tipo de elaboración, no ha sido sometido a ninguna temperatura, a ningún proceso. Es el cárnico, el alimento, el lácteo crudo, sin ningún tipo de proceso. El alimento procesado, pues ya su nombre lo indica, este ya ha sido sometido a diferentes procesos térmicos, ya ha sido sometido a un tipo de elaboración o transformación del alimento, extrusados, pasteurizados, con alguna superficie, si es un cárnico, ¿verdad? Si ya son tortitas con algún producto extra, ya es un alimento procesado. Y dentro de estos dos grupos tenemos también alimentos líquidos y sólidos. Pues hay alimentos líquidos, los lácteos, las leches, los jugos, las bebidas nutritivas, y los alimentos sólidos, todos los cárnicos, ¿verdad? Y eso es muy importante para trabajar las muestras. ¿Qué requerimientos se necesitan? Para el alimento crudo se necesitan hacer diluciones, 5 diluciones en tubos con 9 ml de solución salina, puede ser solución salina o agua destilada. Inclusive en cárnicos, cuando estamos hablando de alimentos sólidos, a veces usamos agua peptonada. Entonces, cualquiera de estos podría ser solución salina, agua destilada, y en cárnicos agua peptonada. Entonces, en este esquemita, ven aquí abajo a mano, a mi derecha, ven tubitos que estos van a llevar 9 ml de solución de agua destilada, por ejemplo. Y para el alimento procesado se requieren 3 diluciones, también en tubos de 9 ml de agua destilado. La diferencia entre las diluciones es porque un alimento crudo asumimos que va a tener más contaminación bacteriana. Por eso se hacen 5 diluciones y como ustedes me respondieron muy bien, el objetivo es lograr hacer los recuentos. Generalmente, ya por nuestra experiencia, cuando analizamos un alimento crudo, hacemos las 5 diluciones, la dilución 1 y 2 están altamente contaminadas. Tienen muchísimo más de 300 colonias. Entonces, esas automáticamente se descartan. Y cuando se analiza un alimento procesado, pues no tiene, muchas veces no hay nada de colonias bacterianas o hay muy pocas. Entonces, pues no hay necesidad de llegar a 5 diluciones, ¿verdad? En alguna ocasión, no recuerdo qué alimento era, pero venía altamente contaminado, era un alimento crudo. Hicimos hasta 8 diluciones, pero imagínense ustedes, ya para hacer 8 diluciones es que ya no vale la pena, pues, o sea, ese alimento estaba altamente contaminado. Lo hicimos así para lograr hacer un recuento y entregar un resultado, ¿verdad? Pero ese alimento estaba muy contaminado. Otra característica es lo que les mencioné anteriormente. Si se va a trabajar un alimento sólido, pues se da el resultado en UFC por gramo, o si es líquido, UFC por ml.
El tipo de diluciones son decimales seriadas, es decir, vamos a usar las diluciones 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, seriadas, es decir, consecuentes, ¿verdad? ¿Qué agar se usa? Plate counts, agar, plate count en placas. Y pues la lectura ya les indiqué. El procedimiento de las diluciones decimales tenemos aquí en este esquema. Tenemos, por ejemplo, aquí sería la muestra inicial, digamos, la matriz alimenticia. En este caso, pues a ustedes creo que ya les habíamos mandado el anuncio que llevaran carne molida o carne cruda, leche cruda, leche pasteurizada. Lamentablemente se hizo la gestión y no permitieron que ingresaran. Entonces, pues nos queda el plan B, pero pues no es lo ideal. Pero bueno, entonces, digamos que este es el alimento o la matriz alimenticia. Entonces, a partir de aquí, si es un líquido, hablemos de un líquido porque cuando estamos hablando de producto cárnico, pues tiene que pasar por un proceso de macerado, ¿verdad? Pesar el alimento, macerarlo y ya diluirlo en el agua destilada. Entonces, pero el objetivo de enseñar esta diapositiva es para ver cómo se van haciendo las diluciones seriadas. Entonces, tenemos el alimento inicial, se agrega un ml o un gramo, digámoslo así, y se agrega a tubos que ya tienen 9 ml de agua destilada. Esta dilución, entonces, ¿cómo se llama esta dilución? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo se llamaría este tipo de dilución? ¿Alguien que me pueda responder? Ahí lo pueden ver, ahí lo pueden leer. ¿Incontable? No, aquí. ¿Decimales? Primera parte, aquí en esta primera parte. Sería la dilución 10 a la 1. Exacto, exactamente. Aquí estamos viendo cómo se van a llamar las diluciones, ¿verdad? Y cómo se van a llevar a cabo. Entonces, esta se llama 1 en 10 o nosotros tendemos a decirlo 10 a la menos 1, ¿verdad? Porque aquí vamos diluyendo el soluto, digamos, o la matriz alimenticia, la vamos diluyendo. Entonces, esta se le puede decir 1 en 10 o 10 a la menos 1. Quiere decir que en este tubo hay 9 ml y se añadió 1 ml de la muestra. Luego pasamos al segundo tubo. Entonces, este primero ya tiene la mezcla inicial del alimento y nos olvidamos del resto del alimento. Ese ya no lo tocamos porque ya hicimos la primera dilución. Luego el segundo tubo, que también tiene 9 ml de caldo o de agua destilada, agregamos 1 ml del primer tubo y la pasamos al segundo. Esa dilución se llama 1 en 100 o 10 a la menos 2. Luego se homogeniza muy bien con la pipeta que estamos trasladando el alimento y luego homogenizamos y tomamos 1 ml y lo pasamos al tercer tubo. Esta es la dilución 10 a la menos 3 o 1 en 1000. Y así sucesivamente llegamos a la dilución 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5. La dilución 10 a la menos 5 sería 1 en 100.000. ¿Hasta aquí me van siguiendo cómo se hacen las diluciones? Sí, doctora. Muy Sí, bien. doctora. Muy bien. Ahora bien, estas diluciones o estos tubos hay que sembrarlos en placa para lograr hacer el recuento. Entonces aquí sembramos las placas. Aquí la muestra o el dibujo muestra que se sembraron todas. Ahora veamos, después de una incubación, ¿qué pasó aquí? Vean que el 10 a la menos 1 está incontable. No, ahí no se pueden contar, tiene más de 300. La 10 a la menos 2 también está incontable. Entonces se descartan. A partir de la 3 ya hay un recuento. Por ejemplo, aquí el ejemplo dice 435 UFC. En la dilución 10 a la menos 4 hay 45. Y en el 10 a la menos 5 hay unas poquitas
que estas se pueden contar fácilmente, son 5 colonias. Por eso nosotros a nivel de laboratorio práctico eliminamos estas dos, no las sembramos. Y solo contamos las -3, -4, -5 si estamos analizando un alimento crudo. ¿Hasta aquí claro? Sí, doctora. Si tienen alguna duda, me interrumpen, no tengan pena y me preguntan porque lo que yo quiero es que ustedes me entiendan bien. Ahora, si estuviéramos trabajando un alimento procesado, el mismo procedimiento, ¿verdad? Solo que, ¿cuál sería la diferencia? Alguien que me pueda decir. Son 3 La diluciones. cantidad de diluciones. Exactamente. Hacemos la -1, -2 y -3. Nos quedamos aquí, en la -3. Obviamente los resultados aquí van a ser completamente distintos, ¿verdad? Muy bien. Así es como se hace la prueba y me gusta que me vayan siguiendo. Ahora veamos el recuento de bacterias aerobias mesófilas en la leche cruda. Les decía anteriormente que esta es una prueba básica para detectar higiene, pero hay otros tipos de recuentos. Si la empresa dice, mire, yo quiero que me detecte estafilococos, porque, por ejemplo, es un queso fresco y quieren determinar si hay estafilococos aureus en el queso fresco. Entonces, determíname recuento. Entonces, ya se utilizan los medios adecuados, el medio adecuado para que crezca el estafilococos y ya se hace el recuento específico para estafilococos. Si nos dicen, mire, quiero que me haga recuento para E. coli, ok, se hace el medio de cultivo específico para detectar E. coli. A nivel clínico, ¿alguien se recuerda qué medio pudiéramos usar para observar la E. coli? ¿Qué agar podríamos usar? Es un color rosado, tiene sales biliares, tiene cristal violeta. McConkey. École, muy bien. Sin embargo, en este caso, para recuentos de alimentos se utilizan otros medios de cultivo con otras características. Entonces, en un recuento para detectar E. coli no usaríamos McConkey, no nos sirve para eso. ¿Estamos ahí? Sí me van siguiendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, veamos, ¿qué materiales se utilizan para estos alimentos? Pues si es leche cruda, pues leche de ordeño o leche pasteurizada o UHT, los tubos con 9 ml de solución salina o agua destilada, las gradillas, las micropipetas. En este caso, aquí les puse micropipetas porque pues el video se trabajó en el laboratorio, entonces ahí usamos micropipetas y puntas. A nivel de laboratorio para docencia, pues usamos pruebas, pipetas serológicas, usamos mechero, no usamos una cámara de bioseguridad como dice aquí, ¿verdad? Esto ya lo usamos a nivel de diagnóstico. ¿Qué más usamos? El Vortex para homogenizar las muestras, las placas de Petri con agar Playcont, incubadora, cámara de bioseguridad, etcétera. Muy bien. Aquí es donde empieza el problemita, porque aquí es donde les voy a poner el video. Espero que se pueda ver bien. Aquí solo para iniciar, aquí tenemos 5 tubos y tenemos una muestra de leche. Y aquí se muestra cómo se van haciendo las diluciones. Ahora permítanme, voy a salir de aquí y voy a ver si puedo ponerles el video.
de bacterias mesófilas aerobias en alimentos. Y vamos a trabajar alimentos crudos y procesados. La diferencia entre estos es que un alimento crudo lo llamamos así porque no ha sido sometido a ningún proceso térmico ni proceso industrial. En este caso tenemos una leche de ordeño, que es la muestra número 1. Esta muestra no ha sido sometida a ningún tipo de tratamiento. En este caso, como es un alimento crudo, tenemos que hacer diluciones decimales y para eso tenemos 5 tubos. Cada tubo tiene 9 ml de solución salina y a partir de la muestra vamos a hacer estas 5 diluciones decimales. Y posteriormente vamos a ir sembrando en para cada una de las diluciones vamos a ir sembrando en una placa correspondiente ya identificada con la dilución 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a la dilución número 5. Y vamos a sembrar en las placas 1 ml de la muestra. Entonces aquí tenemos el esquemita que les mencioné anteriormente de las diluciones, que aquí por ejemplo tenemos 5. Tomen en cuenta que aquí es 1 en 10 o 10 a la menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Ya tenemos homogenizada la muestra. Vamos a colocar 1 ml en el tubo número 1. Vamos a homogenizar en el vórtex unos segundos. Y de una vez vamos a colocar 1 ml en la placa identificada con 10 a la menos 1. Recuerda que estamos haciendo diluciones decimales. Entonces, esta es la placa 10 a la menos 1. Como es 1 ml, lo distribuimos muy bien en la placa para que quede bien homogenizado. Luego, del tubo 1, tomamos 1 ml y lo pasamos al tubo número 2. Esta dilución entonces es 10 a la menos 2. Homogenizamos en el vórtex, cambiamos de punta y seguimos haciendo el mismo procedimiento. Sembramos en la placa número 2 y así vamos haciendo sucesivamente hasta llegar a la dilución número 5, es decir, 10 a la menos 5 y sembrar en el último tubo, en la última placa correspondiente. Cuando ya están todas las placas inoculadas, se dejan reposar alrededor de 1 hora para que absorba el inóculo. Recuerden que es 1 ml y tarda más o menos 1 hora en absorber este inóculo. Entonces, una vez que ya se absorbió completamente, ya se invierten las placas y se llevan a incubación durante 24 horas a 37 grados centígrados. Puede ser la literatura reporta que es entre 35 y 37, pero nosotros tenemos calibrada nuestra incubadora a 37 grados centígrados. Vean aquí, están en la incubadora. Ahora vamos a hacer la lectura de las placas una vez que salió de la incubación. Muy bien, una vez salidas las placas de la incubadora, vamos a hacer el recuento. Entonces, yo ya tengo aquí el recuento de las placas, pero les voy a explicar cómo se hace.
Vean, esta placa tiene un número incontable de unidades formadoras de colonias. La 10 a la menos 2 también. Entonces, esta se descarta. Porque para que sea válido un recuento de placas, tiene que haber un número de 30 a 300 unidades formadoras de colonias. Si hay más de ese número o menos, se descarta. Entonces, por eso descartamos la placa 10 a la menos 1 y 10 a la menos 2. Y me quedo únicamente con 3 placas, que son 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5. Yo aquí ya tengo el recuento, pero les voy a indicar cómo se realiza. Colocamos la placa en el contador de placas. Es automatizado, vean. Y hay una lupa y vamos marcando las colonias. Y es digital. Este tipo de conteo en este lector de placas facilita mucho porque a través de la lupa uno mira fácilmente las colonias en las placas y solo vamos marcando con el marcador y automáticamente nos va indicando el número de colonias. Entonces, como les decía, para tomar en cuenta una placa, debe tener entre 30 y 300 UFC para hacer el análisis matemático. Entonces, aquí ya tenemos las placas con el recuento correspondiente. Les decía que en la placa 10 a la menos 3 tenemos 300 UFC, en 10 a la menos 4 tenemos 91 y en 10 a la menos 5 tenemos 61 UFC. Entonces, a partir de estas 3 placas, estas son las únicas viables. A partir de estas vamos a hacer el análisis matemático. Entonces, aquí yo ya tengo el análisis. Y les puse aquí 10 a la menos 1 incontables UFC, 10 a la menos 2 igual, por eso se los puse en rojo. Esas las descartamos. Y tenemos aquí las placas viables. En la dilución menos 3, 300 UFC, en la menos 4, 91 y en la menos 5, 61. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis? De acuerdo a la dilución, multiplicamos el número de colonias que hayamos encontrado. Por ejemplo, en esta primera, tenemos 300 UFC y lo multiplicamos por la dilución en que está. Entonces, como está en la dilución menos 3, añadimos 3 ceros. Entonces, nos quedan 300,000 UFC. Luego, en la menos 4 tenemos 91. Entonces, colocamos el 91 y lo multiplicamos por la dilución en que está. Es decir, menos 4. Entonces, añadimos 4 ceros. Y por último, en la dilución menos 5, tenemos 61 UFC y multiplicamos por 5. Entonces, 61 y añadimos 5 ceros. Entonces, estas 3 las sumamos, nos da esta cantidad y esta cantidad la dividimos entre 3. Si hubieran estado las 5 placas viables, pues sumamos las 5 y dividimos dentro de 5. En este caso dividimos dentro de 3. Y aquí me sale una cantidad, aquí se me corrió la flechita, pero son 2.436.666.67. Entonces, este es un número muy grande para reportarlo en un diagnóstico. Entonces, se reporta en forma
con numeración científica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a reportar siempre 2 cifras significativas. Entonces, en este caso, aquí no se ve porque se me corrió la flecha, pero como hay 2 millones, corro el punto hacia el 4 y entonces pongo 2 cifras significativas. Y entonces pongo 24 por 10 y entonces como corrí el punto aquí al 4, cuento 1, 2, 3, 4, 5, entonces pongo por 10 a la 5. Cuando obtenemos unas cantidades con punto y algo, este punto 67, esto no es significativo, lo descartamos, ¿verdad? Lo eliminamos. Entonces, nuestro reporte de estas placas es 24 por 10 a la 5 UFC por ml en este caso, de leche cruda de ordeño. ¿Está claro? Voy a seguir dando otros ejemplos para que les vaya quedando más claro. Entonces, de acuerdo a los límites máximos microbiológicos reportados en las normas COA-NOR, para bacterias totales, esta se refiere a bacterias aerobias mesófilas, ¿verdad? UFC por ml, hay diferentes tipos de leche cruda de acuerdo al número de bacterias en estas leches, ¿verdad? Entonces la premium, el límite máximo es de 50,000 y la tipo C de 500,000. La tipo D, miren, ya no se acepta porque ya es muy alto el número, ¿verdad? Entonces, sí, esto es muy importante porque de acuerdo al tipo de leche que venden los lecheros a las cooperativas, de acuerdo a esta calidad microbiológica, así pagan la leche porque por la clasificación, ¿verdad? Muy bien, sigamos avanzando. Ahora veamos recuento de bacterias aerobias mesófilas en leche procesada. Vamos a ver qué diferencia hay aquí. Básicamente, el procedimiento es el mismo, solo que va a reducir el número de diluciones. Ahora vamos a proceder a hacer el recuento de aerobias mesófilas a partir de una leche ultra pasteurizada. Por lo tanto, asumimos que esta leche no va a tener ningún tipo de microorganismo. Vamos a hacer el recuento y vamos a hacer 3 diluciones. Y cada tubo tiene 9 ml de solución salina. Entonces, a partir de la leche vamos a tomar una muestra, 1 ml, y vamos a hacer las diluciones y correspondientemente vamos a sembrar en las placas que ya están previamente identificadas con la dilución 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3. Muy bien, vamos a homogenizar un poco la leche y vamos a tomar un ml. Vamos a colocar en el primer tubo. Se homogeniza en el vórtex. Y luego a partir de ahí tomamos nuevamente un ml y lo inoculamos en una placa con la dilución 10 a la menos 1. De ese primer tubo tomamos un ml para seguir haciendo la dilución
al tubo 2. Recuerden, son diluciones decimales. Al terminar de hacer las 3 siembras, como les repito, hay que dejar absorber por 1 hora y luego llevar a incubación a 37 grados centígrados durante 24 horas. Luego, transcurrido el tiempo, la sacamos de la incubadora y vemos, vamos a hacer la lectura. Aquí vemos 10 a la menos 1, no tiene ningún crecimiento. 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3 tampoco hubo ningún tipo de crecimiento, no se ve ninguna colonia. Entonces, el reporte lo hacemos así: 10 a la menos 1, 0 UFC, menos 2 UFC, 10 a la menos 3, 0 UFC. Entonces, esta leche, pues, es aceptable a nivel de, en la prueba de recuentos de aerobias mesófilas, porque esta es la técnica, ¿verdad? Y de acuerdo al RTCA, el límite permitido para la leche UHT para recuento de aerobias mesófilas es menos de 10 UFC por ml. Entonces, aquí estamos bien, ¿verdad? Esta leche cumple con los límites permitidos, de acuerdo a la norma. Ahora es importante que sepan que si ustedes quieren analizar otro tipo de microorganismos como bacterias patógenas en alimentos, hay otros métodos de cultivo bacteriológico para detectar estas bacterias patógenas. En este caso, estamos viendo bacterias indicadoras de higiene. Ahora veamos recuento de bacterias aerobias mesófilas en carne cruda. ¿Qué materiales y equipo vamos a necesitar? Vamos a necesitar 2 muestras de carne, una carne molida y una salchicha. Tubos de ensayo con 9 ml de solución salina estéril, gradillas, una balanza, bolsas Whirlpack estériles, micropipetas con puntas de 1 ml, el Vortex, placas de Petri con agar plate count, incubadora a 37 grados centígrados, la cámara de bioseguridad y el contador digital de placas o contador de placas Quebec. Entonces aquí vamos a ver el procedimiento en cuanto a la carne. Aquí hay una pequeña variación en cuanto a la cantidad. Les mencionaba que en carne 1 gramo es muy poco, entonces aumentamos el peso. Vamos a pesar 10 gramos en 90 ml de solución salina. Esa es la diferencia, pero seguimos manteniendo la misma proporción. Continuando con la práctica de recuento de bacterias aerobias mesófilas a partir de alimentos, tenemos en esta ocasión 2 alimentos cárnicos. Un alimento crudo, es decir, que no ha sufrido ningún proceso térmico ni industrializado, que es la carne molida. Esta carne fue comprada en un mercado. Y la otra será un alimento procesado, que es una salchicha. Entonces, en este caso, tenemos la carne molida. Vamos a pesar 10 gramos de la carne, ya la tenemos pesada. Colocamos 10 gramos en una bolsa Whirlpack que se utilizan para trabajar alimentos. Y vamos a colocarle 90 ml de
agua peptonada o en este caso vamos a usar solución salina. Vamos a homogeneizar muy bien la carne. Unos minutos para que quede muy bien homogeneizada. Y a partir de ahí vamos a iniciar con las diluciones. En este caso, como estamos hablando de un alimento sólido, al colocar 10 gramos de la carne molida con 90 ml de la solución salina, aquí ya hicimos la dilución número 1, que es 1 en 10. Y a partir de aquí vamos a seguir con las diluciones correspondientes. Y consecuentemente después vamos a sembrar en las placas. Vamos a tomar 1 ml de la dilución 1 en 10. Y también vamos a tomar 1 ml para hacer la siembra en la placa ya identificada con la dilución 1 en 10 o 10 a la 1. Y así sucesivamente, como ya lo vimos en el procedimiento de la leche, vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí para recapitular, como pesamos 10 gramos de la muestra más 90 ml, esta ya es la dilución 10 a la menos 1. Tomar en cuenta eso. Y a partir de aquí, entonces ya se van haciendo las diferentes diluciones. Entonces, en este caso, solo habrán 4 tubos con 9 ml de la solución salina estéril. Porque el primer tubo sería el agua con la carne, con los 10 gramos de la carne. Y luego de ahí todo es lo mismo, ¿verdad? Se siembra en cada una de las placas. La incubación durante 24 horas. Ahora vamos a hacer la lectura. Después de transcurrido el tiempo de incubación, vean el crecimiento que hubo en la carne cruda. Aquí no he hecho todavía el recuento. Vean la abundancia de bacterias que crecieron en las 5 diluciones. Entonces, para recordatorio, voy a hacer el recuento de cada una de ellas y después les indico qué numeración, qué recuento obtuvimos. Aquí ya hice el recuento de las diluciones. Vean, en la dilución 10 a la menos 1 están incontables, 10 a la menos 2 incontables. En la dilución 10 a la menos 3 hay mayor de 300. Entonces estas se descartan porque se recuerda que para hacer el recuento deben estar en un rango entre 30 a 300. Entonces si hay menos o más se descartan. Y vemos en la dilución 10 a la menos 4 hay 260 y son aptas para hacer el recuento. Y en la dilución 10 a la menos 5 encontramos 72. Entonces vamos a usar únicamente estas dos placas para hacer el análisis matemático. Entonces tenemos aquí ya los datos correspondientes. En rojo les puse las que vamos a descartar y tenemos
las dos placas viables, 10 a la menos 4 con 260 y 10 a la menos 5 con 72. Entonces repetimos el proceso, colocamos 260 y multiplicamos por 4, 1, 2, 3, 4 ceros y 72 más los 5 ceros de la dilución. Sumamos, nos quedan 9.800.000, dividimos entre 2, que fueron las dos placas viables, y nos da este resultado. 4.900.000 unidades formadoras de colonias. Entonces esto lo transformamos y corremos el punto y vamos a hacer la interpretación con dos cifras significativas. Entonces ponemos 49 por 10 y contamos a partir del 9. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces queda 49 por 10 a la 5 UFC por gramo. Entonces, en cada gramo de esta carne molida, vamos a encontrar esta cantidad de bacterias, de unidades formadoras de colonias. Entonces, los criterios microbiológicos para carne fresca y carne congelada, para aerobias mesófilas es de 1 por 10 a la 5 por gramo. Entonces, analizan ustedes cómo está nuestra carne comprada en el mercado. Ahora veamos el recuento de bacterias aerobias mesófilas en carne procesada y vamos a ver si hay alguna variación en este caso. El último proceso que vamos a realizar es analizar una carne procesada. En este caso, tenemos una salchicha comprada en un mercado y como es producto procesado, pues vamos a hacer menos diluciones. Y vamos a pesar 10 gramos de la muestra, la vamos a colocar en 90 ml de solución salina en este caso, pero les repito, se puede utilizar muy bien el agua peptonada en lugar de la solución salina. Entonces aquí pesamos los 10 gramos y hacemos las diluciones, 3 diluciones sembradas en 3 placas. Una vez pesada la carne, colocada en la bolsa, con la solución salina, estamos homogenizando muy bien la muestra para proceder a hacer las diluciones. Se recuerdan que esta es la dilución 10 a la menos 1. Y a partir de aquí vamos a hacer las siguientes diluciones. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Dilución 1 en 10. Tomamos un ml, lo pasamos al tubo 2 para que quede 1 en 100 y 1 en 1000. Y en cada una de las diluciones se van a centrar en sus placas correspondientes. Una vez salieron las placas de la incubación, vamos a hacer el recuento. Vean, aquí no he hecho el recuento. Esta es la dilución 1 en 10. Hay unas pocas colonias. Dilución 1 en 100. No se observa nada. Y 1 en 1000. Tampoco se observa nada. Voy a contar las de la primera placa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.
Entonces, obtuvimos 18 unidades formadoras de colonias. Se descarta. Esta es negativa y esta es negativa. Entonces, estos serían los resultados de la carne procesada. En este caso, la salchicha. Entonces, aquí el recuento, como pudieron observar, lo hice manual porque habían pocas colonias. No había ni siquiera necesidad de ir al contador de placas porque era fácilmente contarlas, ¿verdad? Se pueden contar fácilmente. Entonces, tenemos aquí los resultados. 18, 0 y 0. Entonces, aceptable, ¿verdad? No hay nada importante en esta muestra. Entonces, de acuerdo a Cowan, los criterios aceptados para embutidos, aquí marcan dos tipos de temperaturas. Dice recuento total aeróbico a 32 grados centígrados en unidades formadoras de colonias por gramo, y aquí a 10 grados centígrados, pero en ambos marcan lo mismo. Entonces, el límite aceptado es 75,000 y no debe pasar de 500,000. Esto sería como ya un extremo, ¿verdad? Pero como vimos en esta muestra, pues no tuvo esos crecimientos. Entonces, esto es en cuanto a Cowan. Muy bien, jóvenes, entonces con esto terminamos la práctica referente al recuento de bacterias aerobias mesófilas en alimentos. Ok, jóvenes, ¿sí les fue quedando claro? ¿Sí se escuchó bien? ¿Vieron todo bien? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Todo bien, doctora. ¿Todo claro? Las diluciones, los análisis matemáticos, ¿todo quedó bien? Sí, doctora, yo solo tengo una pregunta. ¿Puede Ujú. repetir por qué es que se utilizaba solución salina? El objetivo es para hacer la dilución. O sea, no hay mayor cosa. Obviamente debe ser estéril, ¿verdad? Si es agua destilada o solución salina, cualquiera de esos dos que estén estériles para hacer la dilución del alimento, ya sea líquido o sólido. Ese es el objetivo, lograr hacer las diluciones. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra duda? Todo bien, muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de el control de calidad del agua. Muy bien. Entonces, en cuanto al agua, también, de acuerdo a la norma Cowanor, el agua que consumimos debe ser potable y no debe llevar ningún microorganismo. Aquí vamos a hablar referente a E. coli coliformes. Entonces el agua debe estar ausente de esos microorganismos, pero en el agua también podemos encontrar otros microorganismos, pero esta prueba es para detectar E. coli coliformes. Entonces, ¿cómo se llama la técnica? Número más probable por 100 ml. ¿Y qué coliformes detecta? Pues, en primer lugar, veamos cuáles son las bacterias coliformes. Las bacterias coliformes en general se les denomina como indicadoras de contaminación fecal. ¿Y por qué? Porque las encontramos en el colon, ¿verdad? En el intestino.
Entonces, ¿qué características tienen estas bacterias? Que son bacilos, son gram negativos, no producen esporas, fermentan la lactosa a 37 grados centígrados. Producen gas y producen ácido en 24 horas y crecen en medios con sales biliares. Entonces, ya hice la pregunta anteriormente. Entonces, ¿qué medios de cultivo creen que es este que está aquí, que les estoy enseñando? El agar McConkey. Exacto, es el agar McConkey, ¿verdad? Entonces, aquí crecen muy bien este tipo de bacterias, las coliformes. Y en este tubito, ¿qué ven? ¿Alcanzan a ver algo ahí, recordar algo de lo que ya vieron de pruebas bioquímicas? ¿Qué medio de cultivo sería? Es el TSI. Excelente. ¿Y qué observa ahí? Fermentación de La carbohidratos. Exacto, fermentación de carbohidratos. ¿Y cuál sería la especialmente? ¿Qué carbohidratos? Creo que el primero era glucosa, Ujú. sacarosa y galactosa. El lactosa. Lactosa, exacto, muy bien. Y ven aquí este espacio que hay aquí, que el agar no está aquí, no llega al fondo, sino que ven algo aquí, un espacio. Formación de gas. Excelente, muy bien. Entonces, esas características tienen las bacterias coliformes. En las heces se encuentran los coliformes llamados coliformes totales y dentro de este grupo están los coliformes fecales. Vamos a ver cuáles son. Los coliformes totales, igual, ¿verdad? Son bacilos gram negativos, son aerobios o anaerobios facultativos, no producen esporas. Importante porque fermentan la lactosa, producen ácido y gas después de 24 a 48 horas en temperaturas de incubación normales, como 37 grados centígrados. ¿Y cuáles son entonces los coliformes totales? Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y E. coli. Tomen en cuenta que este grupo de bacterias son enterobacterias, pero a este grupo se les llama coliformes. Hay otras enterobacterias que no son coliformes, están en otra categoría. Y dentro de este grupo de los coliformes totales encontramos a los coliformes fecales. ¿Qué bacteria es la representante de estos? La E. coli, porque esta E. coli es tolerante a temperaturas altas de 44 grados centígrados. Entonces, esto especialmente se da en pruebas para humanos, ¿verdad? En hospitales para detectar coliformes fecales y detectar la E. coli. Entonces, se incuba cuando se sospecha de que hay E. coli, pues se incuba a 44 grados centígrados para decir, hay un coliforme fecal, ¿verdad? Que es la E. coli. Entonces, estos son los coliformes. ¿Estamos? ¿Está claro esto? Veamos aquí. La prueba del número más probable es una prueba que se hacen diluciones sucesivas de la muestra, no como lo vimos anteriormente con recuentos, sino que tiene una pequeña variación. Se busca obtener inóculos de al menos una célula bacteriana que presente crecimiento en el medio de cultivo. La cantidad de tubos positivos y negativos permite obtener una estimación de la densidad de bacterias obtenidas a través de la aplicación de cálculos de probabilidad. Entonces, veamos, así a manera de resumen, lo van a ver en el video, pero yo me adelanto a explicarles un poquito aquí. Aquí tenemos dos muestras de agua y se van a sembrar en tubos caldo LMX fluorocult. ¿Sí vieron las características del caldo fluorocult? ¿Sí leyeron el documento? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos un set de 9 tubos y dividido en 3 grupos. El primer grupo lleva 10 ml de caldo LMX, el segundo 10 ml de caldo LMX y el tercero 10 ml de caldo LMX. La diferencia es en el volumen de muestra de agua que se les va a añadir.
Entonces, al primer grupo, a estos 3 primeros, se les agrega 10 ml de la muestra de agua. Al segundo se les agrega 1 ml a cada tubito y al tercer grupito se le agrega 0.1 ml de la muestra. Este caldo sin incubar es un color ámbar claro y vamos a ver cómo se transforma después de la incubación. Entonces se va a incubar a 37 grados centígrados de 24 a 48 horas y luego obtenemos resultados. ¿Qué es lo que vemos después? Aquí vamos a hacer varios análisis. Primero, vamos a observar la turbidez, es decir, en cuáles tubos hubo crecimiento y en cuáles no. Entonces, aquí en este esquemita vemos, en el primer grupo, ¿dónde me dirían que hay crecimiento bacteriano? ¿En qué tubos? En este primer El primero y el segundo. Ok, aquí hay crecimiento, entonces se le pone el 2. En el segundo grupo también hay 2, vean aquí, se ven las colonitas, ¿verdad? Las turbidez. Entonces también se le pone 2. En el tercero no hubo crecimiento, entonces se le pone 0. Este juego de números 2, 2, 0 se van a leer en una tabla de interpretación de resultados. Esta prueba, por eso es el número más probable, porque no da un recuento exacto, sino que es una probabilidad de, de obtener un determinado número de bacterias por 100 ml, porque la muestra que se lleva son 100 ml de agua. Entonces, vamos a ver el videíto, a ver cómo nos va. ¿Se escucha, jóvenes? ¿Sí escuchaban, no? No, No, no escuché, No, doctora. no, doctora. Ay, ay, ay. Déjenme ver. Tenemos 2 muestras. Una muestra de un pozo
está identificado con la muestra 1 y la muestra 2 es de un depósito de agua. Estas muestras de agua a analizar. En este caso tenemos dos muestras. Una muestra de un pozo, está identificado con la muestra 1 y la muestra 2 es de un depósito de agua. Estas muestras de agua las vamos a sembrar en estos sets de tubos. Estos tubos tienen 10 ml de caldo LMX. Cada uno de estos tubos tiene 10 ml. Este caldo es un caldo fluorogénico y por sus componentes impide el crecimiento de bacterias gram-positivas. En cada uno de los tubos vamos a colocar 10 ml de la muestra de agua. Y ven que tenemos 3 grupos de tubos. ¿Por qué? Porque en este primer grupo vamos a colocar 10 ml de la muestra de agua. En este segundo grupo vamos a colocar 1 ml de la muestra de agua. Y en este tercer grupo vamos a sembrar 0.1 ml de agua. Estos tubos se van a ir a incubación durante 24 horas a 37 grados centígrados y después el resultado lo vamos a determinar qué tubos de cada grupo fueron positivos, es decir, en qué tubo hubo crecimiento. Y vamos a ir anotando los positivos del grupo 1, positivos del grupo 2 y positivos del grupo 3. ¿Cómo lo vamos a analizar? Vamos a utilizar una tabla del análisis bacteriológico del agua y, si ustedes ven, tenemos aquí los 3 grupos identificados. Tubos de 10 ml de muestra, tubos de 1 ml y tubos de 0.1 ml de muestra. Entonces vamos a ir viendo las posibilidades de crecimiento que hubo en cada uno de los tubos, pero esto lo vamos a explicar posteriormente. ¿Qué otro material necesitamos para realizar la prueba? Necesitamos una pipeta con una punta para colocar los 10 ml de la muestra. Necesitamos una pipeta acá con 1 ml de la muestra, para eso necesitamos puntas. Y necesitamos una pipeta acá con 0.1 ml y para eso tenemos las puntas específicas. Y también vamos a necesitar una lámpara de luz ultravioleta para ver resultados posteriormente que los voy a explicar. Entonces vamos a proceder a realizar la prueba. Tenemos la muestra número 1 a partir de un pozo y vamos a tomar 10 ml y lo vamos a colocar en los 3 tubos del primer grupo, teniendo el sumo cuidado de no contaminar la punta. Ahora cambiamos de micropipeta, cambiamos de puntas también por el volumen, vean, cambiamos de punta y en este segundo grupo vamos a añadir 1 ml de la muestra a cada tubo. Aquí no hay necesidad de cambiar de puntas porque estamos con el mismo volumen de agua y mismo grupo de tubos. Ahora por último vamos a cambiar de micropipeta nuevamente y de punta también. Y en este último grupo vamos a añadir 0.1 ml de la muestra de agua.
Muy bien. Entonces vamos a cerrar los tubos y este mismo procedimiento vamos a realizar con el segundo grupo de tubos que están en la gradilla, pero ahí vamos a analizar la prueba número 2. Una vez corridas las muestras, vamos a llevarlas a la incubación durante 24 a 48 horas a 37 grados centígrados. Posteriormente a eso, vamos a hacer la lectura. A realizar la lectura de los resultados de las dos muestras de agua. En primer lugar, vemos aquí que hubo crecimiento en todos los tubos. ¿Cómo sabemos eso? Porque vemos turbidez. Hay crecimiento en todos los tubos. Y también hay un cambio de color. Se recuerda que el caldo es un fluorescente. Entonces, este cambio de color nos indica que hubo crecimiento. Tenemos un tubo aquí sin siembra y sin cultivo, sin crecimiento, y vemos el color ámbar. Entonces decimos que aquí en cada grupo de tubos hubo crecimiento. Esta es la muestra 1 y la muestra 2 también en los 3 grupos hubo crecimiento. Ahora, ¿cómo lo determinamos en nuestra tabla? Voy a explicar aquí en qué consiste. Esta tabla está dividida por grupos de 10 ml de 1 y 0.1 ml de muestra de agua. Y tenemos en cada una de las filas las posibilidades de crecimiento bacteriano. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que en el grupo de 10 no hubo crecimiento, colocamos 0. Si en el grupo de 1 ml no hubo crecimiento bacteriano, colocamos 0. 0.1, 0. Entonces, no tenemos ningún número más probable por 100 ml. Ahora, si tuviéramos la posibilidad de que ni en el de 10 ni en el de 1 ml hubo crecimiento bacteriano, pero sí hubo un tubo que es positivo a crecimiento en el grupo de 0.1 ml, entonces se dice que hay 3 números más probables de coliformes por 100 ml. Si vamos en otro ejemplo, que tampoco hubo crecimiento en el de 10 y en el de 1, pero hay 2 tubos con crecimiento en el de 0.1, hay 6 números más probables por 100 ml. Y así sucesivamente vamos viendo las posibilidades. Veamos, por ejemplo, en este grupo no creció en el de 10 ml ningún tubo. No, aquí en el de 1 ml hubo un tubo con crecimiento y en el de 0.1 hubo un tubo con crecimiento. Entonces, el número más probable es 6.1, número más probable, informes por 100 ml, y así nos vamos sucesivamente. Como en nuestros resultados, los 9 tubos fueron positivos en el de 10, positivos en el de 1, positivos en el de 0.1 ml, buscamos en nuestra tabla las posibilidades y nos vamos hasta el final de la tabla. Encontramos 3 tubos con crecimiento en el grupo de 10 ml, 3 tubos con crecimiento en el de 1 ml y 3 tubos positivos en el grupo de 0.1 ml. Entonces, esto nos da un resultado de mayor de 1100, número más probable por 100 ml de muestra de agua. Eso es en cuanto a la muestra 1. Veamos la muestra 2. También vemos que hay crecimiento en el 2
3 grupos. De igual manera, nos vamos a la misma tabla y encontramos que esa muestra también tiene más de 1100 número más probable de coliformes por ml. Y este sería nuestro resultado en cuanto al análisis. Número más probable de bacterias coliformes por 100 ml de muestra de agua. Entonces aquí les dejo la tablita para que ustedes vayan viendo las diferentes posibilidades. Entonces, a medida que va aumentando el crecimiento en cada uno de los tubos, pues en forma probabilística hay un número más probable. Entonces, la última posibilidad es esta, la que vimos en los resultados que obtuvimos, ¿verdad? Hay crecimiento en los 3 tubos de los 3 grupos de tubos. Entonces, esto da un número más probable de mayor de 1100 bacterias coliformes por 100 ml. Muy bien, una vez determinamos el número más probable, ahora vamos a detectar la presencia de coliformes totales y coliformes fecales. Entonces, el medio que utilizamos se llama caldo Fluorocult LMX. Este tiene varias características que nos va a favorecer el crecimiento y la determinación de estos coliformes. Entonces, tiene dentro de sus componentes, tiene buffer fosfatos que van a permitir que haya un buen crecimiento de los coliformes totales. Entonces, estos fosfatos permiten el crecimiento muy bueno y abundante de estos coliformes. También dentro de sus componentes tiene el lauril sulfato. Este componente inhibe el crecimiento de bacterias gram positivas. Por lo tanto, es un medio bastante selectivo porque van a crecer las coliformes que son gram negativas. Ojo, aquí hago un paréntesis porque pueden crecer otras bacterias gram negativas, pero no van a florecer y en este caso esta prueba es para detectar coliformes. Ya lo voy a explicar más adelante. También dentro de sus componentes tiene un sustrato cromogénico que en su forma abreviada es XGAL. Ustedes lo pueden buscar y buscar el nombre completo de este sustrato. Entonces, este sustrato está dirigido para los coliformes. Si en una muestra de agua hay crecimiento de coliformes, estos van a poseer la enzima beta-D galactosidasa y en presencia del sustrato cromogénico, pues lo van a descomponer o lo van a hidrolizar, dando un color. Se recuerdan que el medio es color amarillo suave o color ámbar. Entonces, si hay coliformes, al desdoblar el sustrato cromogénico, lo van a cambiar a un color azul verdoso, por lo que ya vimos en los resultados anteriores, ¿verdad? También en sus componentes hay un sustrato fluorogénico, que también en su forma abreviada es el MU. Pero ustedes también busquen el nombre completo de este sustrato fluorogénico. Este sustrato es altamente específico para E. coli y en este caso, si hay presencia de E. coli en una muestra de agua, esta E. coli posee la enzima beta-glucuronidasa que va a hidrolizar el sustrato MUG y lo va a convertir en 4-metil-umbeliferona. El hidrolizar este sustrato, cuando se pone una luz ultravioleta, se va a evidenciar
una fluorescencia azul bastante fuerte y indicativa de que hay presencia de E. coli. Y es muy fácil diferenciarlo con respecto a los coliformes totales. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, este medio tiene muchas ventajas porque hay otros métodos para hacer el número más probable y para determinar la presencia de E. coli en una muestra. Pero este medio es muy bueno porque nos permite hacer el número más probable, pero simultáneamente nos puede permitir y diferenciar la presencia de E. coli, es decir, coliformes fecales de los coliformes totales. Entonces veamos aquí otro video. Después de haber realizado la lectura del número más probable, vamos a determinar si en estas muestras hay E. coli, porque esta prueba nos indicó, ahora vamos a distinguir entre E. coli y coliformes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si vemos así, a luz natural, no vemos ninguna diferencia. Ahora vamos a apagar la luz de la cámara. Vamos a utilizar una lámpara de luz ultravioleta y vamos a ver. Como les había mencionado, este caldo LMX tiene compuestos cromógenos y fluorógenos que van a facilitar la observación de E. coli de acuerdo a las enzimas que posee. Entonces vemos aquí, miren, con la luz ultravioleta vemos la fluorescencia. Esta es la muestra número 2. Y vemos que todos los tubos tienen fluorescencia. Esto lo vemos con la luz ultravioleta. Ahora veamos la muestra 1. Si colocamos la luz ultravioleta, sí, el color es verde, pero no hay fluorescencia. Vean, esta es la muestra número 1. No hay fluorescencia, entonces son coliformes y la que tiene fluorescencia es E. coli. Vean la diferencia entre unas y otras. Entonces, esto nos confirma que en la muestra 2 hay presencia de E. coli. Ahora vamos a confirmar si verdaderamente la muestra 2 tiene presencia de E. coli. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar el reactivo de COVAX. Lo vamos a colocar en un tubo de cada uno de los grupos de las dos muestras. Y si hay formación de indol, lo vamos a ver como un anillo rojo en E. coli. Los coliformes no producen indol, entonces vamos a ver el anillo de color amarillo. Vamos a agregar unas cuantas gotas de indol en la muestra 2 y vean que la formación del indol es inmediato. Ahora veamos la muestra 1, si solo hay coliformes. La formación del anillo amarillo es inmediata. Entonces, con esto confirmamos que la muestra 2 es positiva a E. coli. Vean la formación del anillo, es bien marcado. Y el anillo amarillo también es bien marcado. Entonces, muestra 2, presencia de E. coli, y muestra 1, presencia de coliformes. Entonces, aquí hay algo muy importante. Primero,
debemos observar la fluorescencia en las muestras. Y por último se añade el reactivo de COVAX. Porque si agregamos el reactivo de COVAX antes de ver con luz ultravioleta, pierde su fluorescencia por los reactivos químicos que se le agregan a la muestra. Entonces, es muy importante que primero observemos si hay fluorescencia o no y después añadimos el reactivo de COVAX para ver si hay formación del indol. Entonces, los resultados finales de estas dos muestras se dan así. Muestra 1 tiene más de 1100 número más probable de coliformes por una muestra de 100 ml de agua y detección de coliformes totales, es decir, no hubo fluorescencia. Y la prueba de COVAX nos dio indol negativo. Luego la muestra 2 también es mayor de 1100, número más probable de coliformes en cada 100 ml de muestra de agua. Y aquí sí se detectó coliformes fecales, es decir, E. coli, porque hubo fluorescencia y por la formación del indol positivo. Entonces aquí no les puse, pero aquí pongan por favor entre paréntesis E. coli. Con E. coli confirmamos que hay formación del indol y hay fluorescencia por las características de la enzima que posee, que lo mencionamos anteriormente. Entonces aquí, a manera de resumen, y para que quede de una mejor manera clara, cuando hablamos en la interpretación de resultados con este medio, Fluorocult LMX, los coliformes totales, vamos a ver que cambian de un color amarillo a un color azul verdoso. Entonces, en esta foto vemos que hay 5 muestras de agua. Y vemos que la muestra número 1 y 2 no tienen color verde, pero vemos que hay una turbidez. Y les mencionaba anteriormente que aquí podrían crecer otras bacterias como por ejemplo Salmonella o como por ejemplo Pseudomonas, que no están catalogadas como coliformes. Si bien es cierto que son gram negativas, pero no son coliformes. Entonces, no tienen las enzimas correspondientes y entonces quedaron de un color pues amarillo, ¿verdad? Pero se ve que hay turbidez. Luego la muestra 3, 4 y 5 sí cambió el medio de amarillo a color verde-azul. Entonces decimos que en estas hay coliformes. Hasta el momento no sabemos qué, pero sabemos que hay coliformes. Ahora me voy a pasar al segundo cuadro. ¿Cómo detectamos las coliformes fecales? Bueno, con la presencia de E. coli. E. coli, de acuerdo a la enzima que les mencioné, que es la beta-glucuronidasa, va a desdoblar el sustrato fluorogénico y ya con la luz ultravioleta que vemos, son las mismas 5 muestras. Vean, la 1 y la 2 pues no florece, ya dijimos que son otras bacterias no coliformes. La muestra 3 sí florece. Y la muestra 4 y 5 pues tampoco florece, pero están azul-verde. Entonces decimos que la 4 y 5 son coliformes, pero no son E. coli. La única que florece es E. coli, que es la muestra número 3. Y por último se le añade el reactivo de COVAX y vemos que tanto estas, la 1 y la 2, no produjo indol, produjo un anillo amarillo. Entonces estas descartadas totalmente, estas son negativas. La 3 es positiva a E. coli y la muestra 4 y 5 son coliformes totales. Tienen indol negativo y no florecen. Entonces, de acuerdo a la norma técnica guatemalteca COA-NOR, la 29001,
indica que para consumo humano, el agua potable, ¿cómo se define el agua potable? Es aquella que por sus características organolépticas, físicas, químicas y bacteriológicas no representa un riesgo para la salud del consumidor y cumple con lo establecido en la presente norma. ¿Y qué establece esta norma? Vean, dice características microbiológicas y los límites. Y vemos que el agua para consumo directo, para coliformes totales y E. coli, no deben ser detectables en 100 ml de agua. Es decir, 0 E. coli y 0 coliformes totales. No se permite. Agua tratada que entra al sistema de distribución, es decir, a las tuberías, el agua que llega a las casas por medio de las tuberías. Coliformes totales y E. coli no deben ser detectables en 100 ml de agua. Entonces tampoco se permite ninguna presencia de bacterias. Y agua tratada en el sistema de distribución, coliformes totales y E. coli no deben ser detectables en 100 ml de agua. O sea que por ningún motivo el agua para consumo humano potable, la que llamamos agua potable, no debe tener bacterias ni coliformes totales ni E. coli en cada 100 ml de agua. Esto nos asegura que el agua que estemos tomando es verdaderamente potable. Y muy bien, con esto terminamos la práctica de control de calidad microbiológica del agua. Ok, jóvenes, ¿quedó claro este tema? Sí, doctora. ¿Sí quedó claro? Aquí Sí, yo me refería al agua de consumo para humanos, pero ahora les pregunto, ¿el agua que beben los animales, cómo debería ser? ¿Importaría que fuera potable o aquí no importa? Sí, importaría que sea potable. Exacto, aquí el agua para los animales también debe ser potable. Animales de compañía y también animales de producción. Es importante. Muchas veces nos han llevado muestras de agua de bebederos de animales, de bovinos, y vienen altamente contaminadas con E. coli. Entonces, no es correcto eso, ¿verdad? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Yo me refería a consumo humano, pero es importante para animales también. ¿Sí, Andrés? disculpe, doctora, ¿será que podría repetir el nombre de la enzima que tiene la E. coli, por favor? La glucuronidasa. Gracias. Muy bien. Perdón, yo le dije Andrés, era Andrea. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguna duda al respecto? ¿Todo quedó claro? Yo tengo una duda con la tabla. Cuando dio el último ejemplo, dijo que sí había presencia de colonias, pero que quedaba todavía color como ámbar. ¿Esta también se cuenta en la tabla como presencia de colonia o solo las que dan azul? No. El medio sin crecimiento es ámbar. Y aquí pueden haber dos cosas. Que haya crecimiento de bacterias que no son coliformes. Entonces se va a ver turbidez, pero no cambió a verde el color. Porque estas bacterias no tienen las enzimas que van a reaccionar con el sustrato cromogénico o con el fluorogénico. Entonces se puede ver amarillo el medio con turbidez, pero esas se descartan. Pero si hay crecimiento coliformes o E. coli, sí va a haber cambio a un color verdoso.
La diferencia entre estas dos es que las coliformes no van a florecer y la E. coli sí florece. Pero si hay otras bacterias, por ejemplo, nos han llevado muestras y salen negativas a coliformes y E. coli, pero hay turbidez. Entonces, ahí, aunque no nos lo piden, no está en el examen, nosotros hacemos una siembra y algunas veces nos ha salido pseudomonas aeruginosa en el agua y eso es un punto crítico porque imagínense que nosotros le dijéramos negativo a E. coli coliformes, bueno, entonces el cliente se queda tranquilo, pero no, ahí iba pseudomonas, entonces hacemos el cultivo, nos sale pseudomonas y decimos negativo a coliformes y E. coli, pero sí hay presencia de pseudomonas. Esa no vimos por turbidez. No sé si quedó claro la explicación. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, si no hay dudas al respecto, entonces aquí terminamos la práctica del día de hoy. Hicimos todo lo posible, espero que pues algo les haya quedado, que hayan aprendido y nos vemos mañana en clase a las horas respectivas y descansen unos minutitos. Bueno, no, tienen examen. ¿A qué horas tiene programado el examen? Eso le iba a preguntar. Yo lo dejé a la 1, pero a la 1 comienzan con la doctora Sí. Muñoz. Entonces, ¿no quiere que lo ponga ahorita a las 55? Sí, mejor póngalo a las 55, así les da chance para que entren con la doctora a la 1 para sus presentaciones, jóvenes, y a ver cómo nos va. Les vamos a dar información acerca de la otra semana. Como les digo, se está gestionando para ver si nos dejan entrar, pero no lo sé, pero ahí se los diremos. Entonces, por de pronto, prepárense para su examen y nos despedimos entonces. Cuídense mucho y buen provecho y hasta luego. Nos vemos mañana. Feliz día. Gracias, Feliz doctora. día.